La guerra empezó con una noticia como cualquier otra. La mañana después del anuncio presidencial con el que se extendía la cuarentena por otro mes. Era el día 68 de aislamiento. La noche anterior, las especulaciones acerca de los negocios que abrirían habían inundado las noticias, las redes y las conversaciones. Y hubo una en particular que causó cierta emoción: las peluquerías. Sin embargo, lo que en un inicio fue una mesurada felicidad, pronto se convirtió en auténtica decepción. El gremio de peluquerías se negaba a atender a domicilio. Solo una mala noticia más, pensamos todos. Qué equivocados estábamos. Las catástrofes a veces comienzan así, sin aviso alguno. Nadie sabe quién escaló el conflicto a un enfrentamiento violento. He oído decir que fue el gobierno, incapaz ya de manejar el descontento por el encierro prolongado. Pero también he oído decir que fue el gremio que vio una oportunidad de hacerse con el poder. Lo que sí sabemos es que todo comenzó con los peluqueros independientes. El gobierno los autorizó a brindar su servicio de casa en casa, algo que la población aceptó con brazos abiertos. Mientras la tecnología nos mantenía cerca de nuestros seres queridos, las cámaras mejoraban su resolución y la conexión, la definición de las llamadas. No había ya forma de disimular un tinte necesitado de retoque o un corte casero hecho con tijeras punta roma y un espejo empañado. Ni siquiera el breve resurgimiento de la venta de sombreros ayudaba a la situación. Lo cierto es que, ante la negativa del gremio de peluqueros, los independientes inundaron las casas, y con ellos llegó el virus. El gremio acusó al gobierno de no haber tomado las medidas adecuadas y la población se alzó en una protesta generalizada. Poco después, el primer ministro se vería obligado a renunciar y el presidente del gremio ascendería al cargo. Y fue en medio de esa paz precaria donde una infame cuenta de YouTube lanzó la chispa que lo haría arder todo. La cuenta filtró una serie de correos enviados por los dirigentes del gremio en los cuales se revelaba un plan siniestro. El gremio había infiltrado a personas infectadas con el virus y los había hecho pasar como independientes para hacerse con el fervor popular y ganarse la opinión pública. El gobierno acusó. El gremio lo negó. Poco después empezaron los enfrentamientos en las calles. El Ejército Nacional, agotado por meses de vigilancia incesante, abandonado a su suerte por un Estado que ya se encontraba sobrepasado en su capacidad de hacer frente a la crisis y además con el pelo demasiado largo para la idiosincrasia militar, frente a un ejército de 20.000 peluqueros organizados, armados con tijeras y aparatos eléctricos. Aquello no fue una batalla, fue una masacre. Conforme el conflicto avanzó, los peluqueros afianzaron su poder, aliándose con gremios afines a su causa. Barberos, manicuristas e incluso masajistas se sumaron a sus rangos, mientras el gobierno, aislado e incapaz de responder, solo pudo apelar a sus partidarios, dando inicio así a una guerra civil que aún hoy continúa. La reflexión frente al horror de la guerra es siempre dura, aunque necesaria. Innegablemente hay algo inherente al ser humano respecto a su imagen, a su proyección de sí mismo, y en este nuevo mundo alienante, en el que la identidad que hemos construido durante años se ve de pronto aplastada por una realidad cruda y diferente que nos obliga a repensarnos por completo. ¿Era válido abandonar los viejos rituales que tanta comodidad nos brindaron alguna vez? ¿Podía un buen corte de pelo ser el impulso moral que todos necesitábamos? ¿O tenían razón quienes consideraban que ante una emergencia es más importante preservar nuestras necesidades básicas a expensas de las demás? Solo sé que no es esta una guerra entre personas de buen peinado y mal peinado, sino un enfrentamiento sobre la moral, un enfrentamiento tan antiguo y encarnizado como nuestra sociedad. Tienen razón quienes se inclinan por una deontología donde cada acción es juzgada por sus propios méritos, donde cada individuo es libre de elegir si un corte de pelo tiene más importancia para él que los valores tradicionales como la salud. ¿O es necesaria una mirada social y utilitarista, donde lo que se privilegia es el bien común para la sociedad como un todo? Solo espero que,
cuando el tiempo nos dé una respuesta, sea a través de las palabras y no de las tijeras.